Regresamos ahora ya con el segundo bloque de esta 24ª edición del programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble. Si en el primer bloque hablábamos de municipalismo, ahora vamos a hablar de la Constitución. Y vamos a hablar de la Constitución con dos invitados que tenemos. Uno de ellos es Natalia Reyes Lobos y el otro es José Osvaldo Zúñiga Pino. Natalia, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, José. Un gusto de estar acá. Gracias por la invitación. Un saludo también a los auditores de Contrapunto. Y televidentes, porque nos ven y nos escuchan además, porque sí, viste, dicen bien, porque también, y también por la radio ambiental, la 107.3 FM de Bulnes, también nos está emitiendo este mismo programa. Así que nos escuchan y nos ven. Bien. No me miren mucho porque se van a asustar. Bueno, Natalia, ¿quién es Natalia Reyes Lobos? ¿Quién es? Bueno, mi nombre es Natalia Reyes Lobos, soy abogada de profesión, pero me dedico a la docencia. Soy profesora de la Universidad de Concepción, llevo clases de protección jurídica de la infancia, esa es mi fortaleza, mi fuerte, y también hago clases de la Universidad de la República de Derecho Constitucional. Así que vengo como tratando estos temas constitucionales con los propios estudiantes y también, bueno, desde el estallido social, trabajando en la Oficina Ciudadana de la Universidad de Concepción para acercar estos temas a la gente, porque muchas personas no saben qué es la Constitución, para qué sirve, qué materias regula. Entonces, me he dedicado en este último tiempo a hacer esa labor educativa de acercar a la gente a la Constitución, un poco de democratización del conocimiento. Una curiosidad, ¿qué dicen los alumnos? Porque saben de que tú estás en estas cosas, de que de repente apareces en la tele, apareces en la radio. ¿Te dicen algo o no? Sí, bueno, de hecho el equipo que tengo de voluntarios prácticamente son puros estudiantes de la Universidad de Concepción y la Universidad de la República, y que son estudiantes en diferentes comunas, entonces han sido mis nichos de apoyo, me están ayudando harto y estoy contenta porque no necesité contratar un equipo asesor jurídico, los tengo a ellos y podemos dialogar y proponer, pensar, repensar el país que queremos y la Constitución también que queremos. Claro. Natalia, ¿tú eres casada? ¿Tienes hijos? Sí, soy casada hace 10 años, tengo un matrimonio de 10 años, me casé en la universidad, así que por eso nadie me cree que llevo 10 años de casada, pero tengo dos hijos, una niña de 9, la Anto, y el Pedrito de 3 años, que puede que pasen por aquí porque, porque estamos con Televida, así que ellos se pasean en las clases, en las entrevistas también. Muy bien, muy bien. Y también estamos con José Osvaldo Zúñiga Pino. ¿Cómo estás, José Osvaldo? Gusto saludarte. Buenas tardes. O buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Bueno, saludar a Natalia afectuosamente y agradecer esta posibilidad que tenemos de encontrarnos. Osvaldo, para ti la primera pregunta, claro, la primera pregunta es la misma. Así, ¿quién es José Osvaldo Zúñiga Pino? Yo nací en la precordillera de Ñuble, en un fondo que se llama el Fondo Los Queñes, comuna de Coihueco. Ahí me inicié laboralmente muy joven, muy a temprana edad. Terminé solo octavo año básico en ese tiempo, en el Colegio Minas del Prado, la precordillera de Ñuble, y trabajé la tierra ahí de la forma más artesanal posible por mucho tiempo, varios años en ese fondo, trabajamos de mediero. Y adoro mi profesión. Yo creo que ser agricultor y trabajar la tierra es una profesión que a uno lo saca en cada momento de lo que está, no es rutinaria, es siempre nuevo, es siempre distinto. Y después me fui a la organización sindical campesina, llevo ya desde el 2004 como dirigente sindical y actualmente soy presidente de la Confederación Nacional Sindical Campesina Ranquil, una de las históricas de nuestro país, y dirigente de la CUT también, soy encargado de la Secretaría Campesina y Pueblos Originarios de la CUT Nacional. Interesante, ¿eres casado? Eso no falta. ¿Eres soltero? Soltero. ¿Y vives solo? ¿Vives solo en el campo? No, veo como son las familias campesinas, con mamá, con los hermanos cerca, las hermanas, sobrinos, muy achoclonados. ¿Y bueno, cómo eres dirigente? ¿Sí?
17 años 17 años estuviste. estuve en Santiago también, en la sede, viviendo en la sede de la Confederación, yendo y viniendo todos los fines de semana. Así que pues, se deciden muchas cosas en Santiago, por lo tanto los dirigentes generalmente terminamos entre el Congreso, entre los ministerios, entre las sedes, por ahí. Entonces, de inmediato te voy a preguntar de frentón el asunto. La descentralización del país. ¿Debe estar contemplada la Constitución? ¿La Constitución debe contemplar una descentralización? Sí, tenemos que contemplar una descentralización profunda, y yo abogo mucho por la autodeterminación de los territorios. Creo que los territorios tienen que tener autodeterminación y definir mucho los destinos en esos territorios, porque nuestro país es un país tan largo y tan complejo de geografía, por lo tanto es necesario esa autodeterminación. En el caso del norte, las aguas son cada vez más escasas, y si no es la comunidad quien tome la decisión qué hacer, cómo cuidar las aguas, yo creo que el norte se nos viene, se nos acerca con todo, se nos acerca el desierto, pero se nos acerca también esa población que puede quedar en algún momento sin posibilidades de seguir viviendo en esos lugares. ¿Pero esa descentralización significaría federalismo o algo así? Yo creo que, bueno, es un tema que vamos a tener que discutir, si federalismo o no. Yo, conociendo algunas experiencias, creo que no soy muy partidario del federalismo. Creo que tiene que haber un gobierno centralizado, pero que sea con mayor poder. Los mismos alcaldes, los mismos consejos, los gobiernos, tienen que darse gobiernos comunales, y los gobiernos regionales también que tengan mucho más autonomía en el patrimonio que tengan las regiones. Uno de Vallenar hacia el norte cuesta encontrar especialistas en los hospitales, siendo el norte que produce enormes riquezas. Creo que ahí también se generan desigualdades muy fuertes. Mucha de la gente del norte tiene que venir a Santiago a los especialistas. Me gustaría que profundizaras un poco más en la idea, porque fíjate que no acierto mucho a entenderlo. He escuchado muchas opiniones en el sentido de darle mayor autonomía, sí, a las regiones, pero en un plan de descentralización, o bien un proyecto de gobierno o de sistema administrativo como el español, que es el estado de las autonomías. Si las regiones tienen su autonomía, tienen su parlamento, tienen su presidente, pero dependen del gobierno central. Sí, yo creo que eso, más o menos, debiera ser así. Tiene que haber un gobierno central, lógicamente, porque si no nos transformamos en un picadillo de estados, pero que tengan autonomía. Yo creo, y principalmente, yo cuando planteo la autonomía económica, por ejemplo, aquí en Coihueco, la Forestal Arauco, que es dueña casi de toda la precordillera, no paga impuestos, como no paga impuestos en la comuna de Ranquil. Entonces ahí se genera una desigualdad y una falta de recursos para determinar el desarrollo de esa comuna o de esa región. Claro, es interesante esto, ¿no te parece, Natalia, lo que está diciendo José Osvaldo? Es una cosa curiosa, llamativa, esto de plantear una serie de autonomías más profundas para descentralizar el país. ¿Te parece? Sí, yo estoy de acuerdo con José Osvaldo en ese sentido, porque si analizamos la situación que estamos viviendo como país, apunta principalmente, o la causa, hay una serie de causas claramente, pero una de las causas más importantes es la desigualdad. Y yo creo que si vamos a canalizar el descontento social a través de una nueva constitución, tenemos que hacernos cargo de eso, del tema de la desigualdad. Y desigualdad, la constitución puede reparar eso. ¿Cómo? Uno, en la desigualdad territorial que hay. Sabemos que la mayoría, la calidad de empleo en nuestro país solo está en Santiago. En las regiones tenemos más tasa de desempleo, menor calidad de trabajo. Sabemos que nuestra región Ñuble, sobre todo, con un 30% rural, el trabajo que accede la gente en esta época, bueno, más en el verano, que es construcción o que es el tema agrícola, pero ¿qué pasa el resto del año? No tenemos tampoco mejor calidad de empleo porque está todo concentrado en Santiago territorialmente.
el mismo hecho de esta convención. ¿Por qué se tuvo que organizar en Santiago? ¿Por qué tiene que este órgano estar allá? Sí, bueno, el Congreso está en Valparaíso. Podría perfectamente este órgano haberse funcionado, no sé, en Maule, Ñuble, Biobío, perfectamente. Pero ahí nos damos cuenta de que vivimos en un país centralizado, entonces es importante avanzar en eso, atacar con la nueva constitución la concentración de poder territorial que hay, concentración de poder político y concentración de poder económico que vemos en nuestro país, porque eso es lo que está generando tanta desigualdad. Y una manera es con la descentralización. La verdad es que yo me siento como un poco desesperanzada hablando de descentralización porque prácticamente desde que soy niña vengo escuchando a los políticos prometer descentralización, pero en efecto no se ha avanzado mucho. Bueno, actualmente tenemos vamos a elegir ahora en esta elección también gobernadores regionales. Y eso es un avance, porque antiguamente el intendente era elegido por el presidente de la República, por lo tanto se debía a él. Ahora al elegir un gobernador regional eh, por sufragio universal, esto implica que el gobernador va a dar cuentas a Ñuble, a la región, a la ciudadanía, al pueblo, y eso está bien, así tiene que ser. Claro que también se establecieron unos mecanismos en donde va a haber un delegado regional, delegado presidencial que igual va a dar cuenta, no sé cómo, o sea, la manera es no soltar a las regiones, no permitirles crecer autónomamente. Y yo creo que no, hay que avanzar en eso, como dice José Osvaldo, tiene que haber descentralización fiscal también. Eso es importante porque esto es como los jóvenes, ¿no? Los jóvenes no salen de la casa o no son independientes hasta que no tengan independencia económica. Entonces, las regiones tienen que tener mayor poder generar sus propios ingresos y una manera de eso a través de los tributos también regionales, pero también sus propios gastos, decidir el gasto en la región. Claro que hay que tener cuidado también con el descentralismo porque hay mucha diferencia entre regiones. Nosotros estamos dentro de las regiones con más rezago. Entonces, este crecimiento, si queremos que las regiones crezcan, tienen que hacerlo de manera armónica y tiene que haber solidaridad entre regiones también. Así que yo creo que vamos a tener que analizar bien. Yo creo que este es un tema en donde estamos la mayoría de acuerdo, con descentralizar. Tenemos que buscar la manera de hacerlo de manera en donde apuntemos a un crecimiento equitativo entre las regiones. Bueno, sin duda, fíjate que el plebiscito fue mayoritariamente votado, arrasó la idea de hacer una nueva constitución. Pero sin embargo, hay algunas trampitas que parece ser de que la constitución va a permitir algunos cambios nada más. Estoy preguntando a José Osvaldo. Algunos cambios nada más, ¿no? Parece que no se puede avanzar demasiado o mucho sobre el tema. ¿Te parece? Claro, sí. Yo creo que ahí hay una cuestión bien interesante, ¿no? El día 12 de noviembre, la CUT llamó a un paro nacional, a un paro general. Y bueno, y estaba toda la efervescencia, había estado la mesa social, que se estaba constituyendo en muchas regiones. Yo digo, ¿qué habría pasado si hubiesen habido 3 o 4 días de paro nacional? El empresariado chileno, con el poder que tiene, le habría dicho al presidente Piñera: mire, presidente Piñera, renuncie. Y sale esta audacia, yo creo que sí es una audacia, del acuerdo del 15 de noviembre. Un acuerdo de cúpulas, de partidos, de dirigentes políticos, ni siquiera de parlamentarios. Ahí no había parlamentarios facultados para tomar decisiones en nombre de nuestro pueblo. Y sale esto de los 2/3. A mí me parece que eso es grave. Yo creo que la Asamblea Constituyente, el día que se constituya, deberá generar sus normas de funcionamiento y democratizarse. Porque si es así, el Código de Agua se votó en el Senado en algún momento, creo que el 2020, inicio del 2020, y 24 senadores votaron por las reformas al Código de Agua, y 12 votaron en contra. Y no se modificó el Código de Agua. 12 fueron más que 24.
Creo que eso es una exageración, un autoritarismo, es un enclave de sectores políticos y económicos de nuestro país. ¿Estás de acuerdo, Natalia? Bueno, me parece que, claro, lo que pasó acá fue canalizar el descontento social y eso no hay que olvidarlo. Yo creo que se ha olvidado. Es como que vamos a cambiar la constitución para mejorar salud, educación y eso, pero no nos estamos perdiendo de esto. Esto es un proceso que surge en la ciudadanía y que la idea, por ejemplo, una de las frases es ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y qué es lo que hemos visto en esta elección? No ciudadanos comunes y corrientes, y probablemente si tú haces cálculo, no van a salir los ciudadanos comunes y corrientes, van a salir los ex senadores, los ex gobernadores, los ex intendentes. Entonces, yo creo que va a llegar un punto en que nos vamos a sentir frustrados del proceso si no llegan allá, no los políticos de siempre. Démosle la oportunidad a que personas, representantes de distintas partes, de organizaciones sociales, de la academia, expertos en diferentes materias puedan entrar a ser parte de este proceso. Si nos damos cuenta que en todas las regiones salen los mismos de siempre, yo creo que no va a ser una buena manera de canalizar el descontento social. Con respecto del tema de los 2/3, a mí me parece que lo que se buscaba era garantizar que hubiera una representatividad, porque esta no es cualquier norma, vamos a cambiar la constitución, la norma más importante del país. No basta con que el 50% esté de acuerdo, porque la idea es que se llegue a consensos, que se logre negociar los valores centrales del país. Aquí no vamos a ir a regular políticas públicas ni el detalle de nada, son valores centrales a nivel país, por eso es que se estableció eso. Puede ser tal vez un quórum más bajo, pero 50+1, que es lo que yo he escuchado, a mí me parece que es insuficiente. La polémica está echada, ahí está abierta, y es una polémica nacional que está existiendo con respecto a este tema. Me surge de inmediato una pregunta, José Osvaldo. De inmediato me surge la pregunta, ¿fue necesario entonces hacer un plebiscito y crear una nueva constitución? Sí, bueno, es una demanda que surge desde inmediato. Yo creo que hay un sector del pueblo que desde el mismo plebiscito del 80 votó en contra, con todo lo que había, pero fue capaz de ir y votar en contra de esa constitución. Y después siempre han habido sectores de trabajadores, de algunos partidos políticos, que han estado demandando una nueva constitución. Pero no era muy oída, hasta que yo creo que aquí hay el mérito, y el gran mérito es de los jóvenes, del 2006, del 2011, que empiezan a abogar por el derecho a la educación. Y se va construyendo una masa crítica, y se va tomando conciencia de que los problemas de agua, de que las luchas territoriales por defender un lugar libre de contaminación, que muchos también ya empezamos a hablar del saqueo, el saqueo de nuestro mar, de las riquezas minerales, de la falta de negociación colectiva de los trabajadores, y empiezan a surgir también estas apelaciones y el recurrir al TC, al Tribunal Constitucional. Entonces ahí ya queda en evidencia de que los problemas están, la gran mayoría asume que los problemas están en la Constitución, en esta vieja Constitución, y que hay que hacer una nueva Constitución. Yo creo que eso lo empiezan a demandar mucho los jóvenes, y se construye una mayoría extraordinaria que respalda esta idea. Así que hoy día nos queda esta tarea, construirla, hacerla, y hacerla con el máximo de participación, con las distintas miradas, con las expresiones de los pueblos originarios, que yo creo que también es algo importante, valioso, tremendamente valioso, que haya escaños reservados, que sean paridad de género. Hoy día yo creo que si hiciéramos una constitución sin paridad de género, nos quedaría una constitución con defectos graves, probablemente. Claro, se trata de hacer una constitución para 40 años, para 50 años, una constitución para todos,
Pero claro, con tanta limitación, da la impresión, y te vuelvo a ti, Natalia, da la impresión de que efectivamente entra la duda si vamos a poder hacer una constitución nueva o no. Bueno, yo creo que el aporte de hacer una nueva constitución en democracia es tremendo. Eh, Más allá del contenido, creo que la forma en que esto se gestó, cómo se ha ido desarrollando todo el proceso, el interés de la ciudadanía por el tema, es como que volvimos a reclamar que vuelvan las clases de educación cívica a la escuela. Y yo creo que es muy importante que nos planteemos también eso, porque ¿cuál es el ciudadano que estamos formando hoy día a nivel educativo? Sí, no hay clase de educación cívica, estamos eliminando las clases de historia. Parece que no nos interesa como país educar, a formar a los estudiantes en estos temas. Nosotros en la Universidad de Concepción teníamos un proyecto de apadrinar escuelas rurales para con los jóvenes ir a hacerles clases de educación cívica, fomentar en los niños el ejercicio de sus derechos. Y esto es súper importante, yo creo que hoy día la ciudadanía está más interesada, hubo un despertar en ese sentido. Y esto estaba apagado hace mucho tiempo. Si ustedes se fijan, el tema de cambio de constitución fue presentado en la última elección presidencial como proyectos de algunos candidatos, pero no salieron. ¿Y por qué? Porque la gente ni siquiera está conquistada por esto de la política, no le interesa votar, que salga de acá o de allá, de cualquier pueblo, da lo mismo, no tienen el interés. Pero hoy día la gente está interesando, quiere hacerse parte, quiere ser oída. Entonces eso es lo bonito que ha formado, creo yo, todo el tema de este cambio de constitución. Y lógicamente que la constitución de 1980 tenía una deslegitimidad de origen que era evidente, clara. Tantas reformas, yo lo paso esto en clase, todas estas reformas hay, tantas reformas, más de 40 reformas a la Constitución, no nos dice, bueno, por una parte nos puede decir la Constitución actual no es la misma que de la de 1980, pero también nos dice, si la tuvimos que reformar tanto, ¿por qué derechamente no la cambiamos antes? O sea, si no nos gustaba y estuvimos como cambiándola casi que frase por frase, ¿por qué no la cambiamos antes? Entonces, hoy día tenemos este proceso por delante. Yo creo que no el solo hecho de cambiarla nos da el éxito asegurado. Yo creo que el éxito de esta nueva constitución se va a medir en el tiempo, con posterioridad. ¿Por qué? Porque, como les digo, la constitución regula valores centrales. Después viene la bajada a través de las políticas públicas y de la adaptación de la legislación. Y ahí va a tener el ejecutivo, el próximo ejecutivo, y el legislativo, el Congreso que elijamos, un rol central en la práctica y en la aplicación, en la operacionalización de la Constitución. Por lo tanto, creo que el éxito de esta Constitución se va a medir en el tiempo. José Osvaldo, te quiero preguntar otra cosa. ¿Cuál crees tú que debería ser el punto central, el punto que realmente marque la inflexión de que estamos frente a una nueva constitución? Yo veo dos cuestiones fundamentales. Una es el tipo de Estado. Yo creo que tiene que definir un Estado solidario, un Estado social, democrático, y dejar atrás el Estado subsidiario. Y lo otro, el tema de la propiedad. A mí me interesa mucho que discutamos sobre propiedad. La Constitución del 80 reconoce solo la propiedad individual como única. Y creo que ahí están las causas principales de la desigualdad, en el Estado subsidiario y en esta propiedad única. Y voy a dar dos ejemplos que a mí me parecen estrafalarios. Hay dos grupos económicos, los Mati y los Angelini, que concentran 3 millones de hectáreas de tierra, un poco más. 3 millones de hectáreas de tierra que han sido sacrificadas con las plantaciones de pino y eucalipto. Y sus comunidades son unos malos vecinos. Y esto, si uno revisa, ¿cómo se constituye esta inmensa propiedad? Con el decreto 701 de 1974, que era ministro Fernando Leniz, si uno revisa quién inscribió aguas del río Itata en algún momento, lo inscribe un ex ministro de la dictadura, Fernando Leniz. Pero otro de los que estaba ahí, que fue director de la CONAF, era Julio Ponce Lerú, el mismo de Soquimich y el mismo que hoy día se le entrega concesionado, se le regala nuestro litio. Entonces, bueno, y por el lado que uno empiece a ver las causas de la inmensa concentración de la propiedad, efectivamente la genera esta Constitución con esas dos cuestiones fundamentales que no se equivocaron al momento de hacerla.
pero que no hay un acierto de ellos. Y bueno, y hoy día, en este año de pandemia, en este año de crisis, en este año de sufrimiento, nuestro pueblo, los más adinerados de nuestro país y que están también entre los más ricos del mundo, han aumentado su patrimonio en un 73%. Eso lo sufrieron los trabajadores y trabajadoras. Cuando una tabla de pino acá valía 500 y al poco tiempo vale en un año 1.000 pesos o más de 1.000 pesos. Creo que ahí hay una cuestión que tenemos que cambiarla. Sin duda alguna. Mira, qué interesante el tema. Vamos a hacer una pequeña pausa, Natalia, pero contigo voy a volver justamente con la misma pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos, uno, dos, o cuál es la cosa central que tú crees que debe contener esta nueva Constitución? Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en la 24ª edición del programa Contrapunto, en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, que es una estación televisiva que se emite todos los domingos entre las 11 y las 13 horas a través de todas las plataformas de las redes sociales. Y además se puede escuchar a través de Radio Ambiental 107.3 FM de Bulnes. Estamos conversando en este segundo bloque con Natalia Reyes Lobos y con José Osvaldo Zúñiga Pino. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el diálogo. Hola, soy Paulina Astroza y quiero invitarlos a través de la señal de TVR Ñuble, del canal regional de Ñuble, a que vean nuestro programa Conversaciones Desastrosas. Un análisis con grandes especialistas sobre distintos temas que la ciudadanía necesita conocer para estar muy bien informados para las elecciones del 11 de abril. Un proceso constituyente, elecciones de gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas y además concejales o concejalas. 4 votos, 4 elecciones el 11 de abril. Por eso, vea nuestro programa Conversaciones Desastrosas. Después de esta breve pausa, seguimos con la segunda parte ya del segundo bloque de la 24ª edición del programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble. Así la puede encontrar usted en Facebook para que siga este programa. Quedamos con una cosa pendiente con Natalia Reyes. Natalia, a ti te quiero preguntar lo mismo que estaba preguntando ya que habíamos conversado un poco con José Osvaldo, conocimos su opinión, sobre cuáles son los puntos centrales que tú crees que deben contener esta nueva Constitución. Bueno, yo creo que un valor intrínseco de la nueva Constitución va a ser una Constitución democrática. Yo creo que eso es importante y algo que resaltar. Bueno, me parece que estamos la mayoría de acuerdo en atacar la concentración de la riqueza, la concentración de poder político en la nueva Constitución. Sabemos que tal vez existe en la Constitución actual el principio del pluralismo político, pero en la práctica tenemos un monopolio de partidos políticos. Entonces eso también se tiene que atacar en la nueva Constitución, favorecer tal vez las bases institucionales, el pluralismo político, para que haya una mayor representación de la sociedad también en las élites que gobiernan, que pueda haber mayor representación. En ese sentido también creo que se tiene que avanzar en probidad, en temas de más información, acceso, un gobierno abierto en donde la gente pueda fiscalizar directamente la labor que se está haciendo en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, que son temas que a nosotros nos interesan como ciudadanos. Yo creo que en eso estamos la mayoría de acuerdo. A mí me parece, respecto del derecho de propiedad, lo que comentaba José Osvaldo, que el derecho de propiedad sí, me parece que está muy regulado en la Constitución actual. Es el derecho que tiene una mayor extensión. Yo creo que los derechos tienen que estar regulados de manera armónica. La Constitución no es para el detalle, eso podría ir en la ley perfectamente, pero creo sí que el derecho de propiedad es uno de los derechos importantes porque es expresión de la autonomía individual de las personas. Además, el derecho de propiedad está reconocido en los tratados internacionales y como sabemos, hay un discurso de una constitución de hoja en blanco, pero eso no es tal, porque tenemos que respetar los tratados internacionales, son el marco general. Por lo tanto,
la mayoría de los derechos, todos los derechos civiles y políticos y también los derechos de segunda generación están reconocidos en los tratados internacionales. Ahora yo creo que en esta nueva constitución tenemos que avanzar hacia el reconocimiento de mayores derechos sociales. Uno de los pilares de mis propuestas tiene que ver con la consagración del derecho a la vivienda. ¿Ya? Actualmente no está regulado, ni siquiera aparece la palabra vivienda en la Constitución, y es importante porque en la vivienda es donde pasamos la mayor parte del día, más ahora en pandemia, en nuestra cotidianeidad. Creo que esto sí apunta a que cualquiera sea el gobierno de turno, trabaje en vivienda. Actualmente depende del gobierno. El gobierno jerarquiza sus políticas públicas y en algunos hay una mayor protección a este derecho y en otros no. Si lo consagramos a nivel constitucional, cualquier gobierno va a tener que priorizar en el tema de vivienda, que es muy importante para la región de Ñuble, y vivienda digna o la vivienda adecuada, y hay estándares internacionales para eso. Yo creo que vamos a tener que también debatirlo a nivel de este órgano, de esta convención, cuál es el estándar de una vivienda digna en nuestro país, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura también, y en el ámbito urbano y rural, porque eso siempre hablamos del ámbito urbano, pero en nuestra región no es lo mismo una vivienda en el ámbito rural que urbano, son otras las exigencias. No nos sirve de nada, por ejemplo, que políticas públicas nos dejen una vivienda aislada en el campo. Hay un tema y una deuda en nuestro país que tiene que ver con la conectividad también, y sobre todo en esta región, red vial, acceso, que las personas, aunque vivan en el campo, tengan un acceso expedito a bienes y servicios, a educación, salud, al lugar de su trabajo. Entonces, y servicios básicos. Yo creo que a nivel rural, urbano, la vivienda digna debe cumplir estándares de servicios básicos. No me sirve una casa que no tenga agua potable. No me sirve si no tiene luz. Entonces, o calefacción. La idea de vivienda es que te resguarde del frío, del calor. Entonces, yo creo que en eso hay harto tema que discutir, pero también a mí me interesa hacer presente que no basta con que los derechos estén consagrados en la Constitución para que sean efectivos. Esto, sobre todo cuando hablamos de derechos sociales, vamos seguramente a garantizar muchos derechos sociales, preocuparnos de salud, educación, pensiones a nivel de la nueva Constitución, pero hay que tener presente que los países donde están más garantizados estos derechos son los países donde hay mayor desarrollo económico, y ese es un tema que no se habla. Si esto es un círculo virtuoso, mayor desarrollo económico, hay mayor bien recursos que repartir para garantizar estos derechos. Las constituciones de nuestros países hermanos aquí en Latinoamérica, todas o casi todas tienen un catálogo de derechos sociales, pero no son más efectivos que en Chile. Entonces esto va de la mano. Hay que preocuparse también, porque si no hay que repartir, no tenemos cómo mejorar. La idea es que los derechos sociales sean de manera progresiva, que cada vez más puedan ser más efectivos para las personas, que sean normales, que sean cotidianos, de poder tener una salud digna, educación digna, de calidad, acceso a los bienes, a los servicios. Entonces, yo creo que tenemos que preocuparnos de todo el ciclo, generar más ingresos para poder distribuir más bienestar a la población también. Curioso, fíjate, José Osvaldo, curioso lo que está diciendo Natalia, que comenzó profundizando en el tema de la vivienda, que da la impresión de que lo domina mucho, y agregó una palabra: dignidad. Vivienda digna. Luego habló de salud digna. Después habló de, en fin, la dignidad. ¿Cómo se puede contemplar la dignidad dentro de una constitución? Sí, el tema de la vivienda hoy día está aquí en nuestro país también a la suerte del mercado. O sea, la vivienda es más digna de acuerdo a la cantidad de ingresos que tenga la familia. Yo creo que hay una cuestión interesante que está surgiendo ahora sobre vivienda, y esta propuesta del alcalde Daniel Jadot en Recoleta, de la vivienda popular. Tuve la fortuna en algún momento de estar en Ginebra, en Suiza, y bueno, estuve precisamente trabajando en un documento que se llama la Declaración de los Derechos Campesinos de Naciones Unidas.
Y en Suiza, no siendo un país socialista, hay vivienda pública y se otorga de acuerdo a las necesidades de la familia. Entonces yo creo que hasta eso debiéramos avanzar. Debiéramos avanzar a un Estado que resguarde el derecho a la vivienda, incluso construyendo viviendas públicas, y que se otorguen de acuerdo a las necesidades de las familias. Si hay un adulto mayor ya, un matrimonio de adultos mayores, bueno, que puedan dejar esa vivienda donde criaron sus hijos y vayan a un departamento adecuado para ese momento de la vida. Creo que nosotros carecemos mucho de política pública hoy día, porque este Estado subsidiario, este Estado mercantil, ha abandonado la dignidad, la deja a la suerte del mercado. Y uno empieza a ver, y por eso yo creo que también el tema de la propiedad a mí me interesa, como dirigente sindical campesino, porque nosotros, si no está definido, ¿a qué apelamos? Cuando nosotros planteamos que para que haya desarrollo rural, de verdad, tiene que haber otro tipo de propiedad garantizada. La economía social no está garantizada. Y cualquier política pública que se haga es en función de la propiedad individual. Cuesta encontrar un programa en este Estado que diga, mira, aquí hay un programa para el desarrollo del cooperativismo campesino. No hay, este Estado no tiene herramientas para garantizar la declaración de los derechos campesinos. ¿Cómo los garantiza? ¿Cómo le dice a este Estado, a un joven, a un matrimonio joven campesino, dice, ahí tienen tierra ustedes, porque ustedes optaron para ser una familia campesina? Sí, para otras profesiones. O sea, hoy día hay gratuidad. Si un joven quiere ser abogado, quiere ser doctor, hoy día va a tener esa posibilidad. Pero para ser campesino todavía no. Entonces, por eso tenemos que avanzar a un Estado garante. Y yo estoy de acuerdo con Natalia, tienen que haber efectivamente el convenio 169, los convenios de la OIT, la declaración de los derechos campesinos, tienen que ser pisos mínimos, de ahí partimos. Pero no el TTP-11, no los tratados de libre comercio, que son imposiciones. El TTP-11 se pone por sobre cualquier constitución, si nosotros hoy día lo firmamos. Porque tiene también la posibilidad de crear tribunales de controversia internacionales, que se van a poner por sobre la Constitución. Y las empresas pueden ir a estos tribunales internacionales y demandar al Estado por lo que dejen de ganar. Por lo que dejen de ganar, hay que tener cuidado con eso. Igual la persecución a la semilla, el TTP también lo contempla, y es la familia campesina quien tiene que demostrar en los tribunales que esa semilla no le pertenece a uno y que no es de la transnacional que lo persiga. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Yo ahí no voy a ser partidario de que nosotros tomemos los tratados comerciales como pisos o como ejemplo o como amarras para nuestra Constitución. El problema está, José Osvaldo, de que muchos de estos tratados internacionales son obligatorios. Son obligatorios, o sea, están por sobre la juridicidad de cada país. Para eso está la firma, y la firma de un tratado de esa naturaleza está suscrito por el Parlamento, reconocido por todos. Así que en ese sentido, Natalia, yo creo que hay problemas serios de acuerdo a lo que queremos cambiar, ¿no? Bueno, sí, hay un marco jurídico internacional que nos obliga, pero también a nivel, esto es una discusión, ¿cuál es el rango que tienen los tratados internacionales en nuestro derecho? ¿Son supraconstitucionales, infraconstitucionales, supralegales? Parece que los tratados de derechos humanos son los más importantes, esos tienen al menos un rango constitucional o supralegal entre la Constitución y la ley. Pero el resto de los tratados, yo tampoco soy de la idea de, porque me parece también, hay que hacer una crítica de todo. A veces el derecho internacional busca homogeneizar las culturas y eso tampoco es bueno. Impone
Y nosotros tenemos que ser respetuosos de nuestras tradiciones, de nuestra idiosincrasia también. Y cuando el derecho internacional se impone, bueno, tenemos que saber levantar la voz también y reclamar. Así que en ese sentido, lo que sí, no me queda claro la idea de propiedad, porque cuando habla de propiedad, una especie de propiedad comunitaria, eso existe, José, se llama copropiedad. Tú puedes acceder a bienes en comunidad. En mi caso, como abogada, yo me doy cuenta de los bienes que la gente tiene en comunidad. No les gusta vivir en comunidad. Por ejemplo, cuando fallece un padre, los hijos quedan dueños en comunidad de esos bienes, de un fondo, de una casa y todo, y a nosotros nos contratan para partir las propiedades porque no les gusta vivir en comunidad. Entonces, yo creo que igual hay que darle una bajada bien a lo que tú planteas, porque no, a mí en lo personal no me queda claro. De que el diálogo va a ser una de las cosas fundamentales para desarrollar una constitución nueva que sea muy amplia, que sea muy transversal, que sea muy generosa y que a la vez apunte a cosas nuevas, al cambio que está exigiendo la sociedad. Un cambio que está impulsado por la injusticia, que está impulsado por la corrupción, por los abusos, en fin, por todas esas cosas. Así que en ese sentido, José Osvaldo, hay que tener, como dicen los españoles, mucha mano izquierda. Sí, yo lo que apelo, por eso, es como el derecho a la madre tierra. Ahí en Ecuador, una comunidad campesina fue a los tribunales porque en su comunidad iba a haber una siembra de semillas transgénicas. Y le fue bien, porque hay un derecho garantizado al cuidado de la madre tierra, de esa comunidad campesina. Entonces, por eso yo creo que no puede quedar solo un tipo de propiedad. No, tiene que la Constitución decir que va a reconocer propiedad social, que va a reconocer propiedad estatal, que va a reconocer cooperativismo. Y lo traigo acá a Ñuble. Aquí en Bellavista, en el Fondo Bellavista, en San Nicolás, nosotros en los 50 años de la reforma agraria le pedimos al Servicio Agrícola Ganadero que dé cuenta qué pasó con las tierras campesinas y las tierras indígenas. Nosotros necesitamos saber como país. Y el SAC hizo dos cuestiones fundamentales importantes. Una, entregó los archivos de la CORA a la Biblioteca Nacional, y hoy día uno puede ir a la Biblioteca Nacional y saber qué pasó con la tierra, cuáles fueron los destinos de la tierra campesina. Y lo otro, dijo, hay una cantidad de retazos. Aparecen retazos casi en todo el país, pequeñitos, pero uno importante aquí en la región de Ñuble, en la comuna de San Nicolás, 452 hectáreas. ¿Qué le planteamos nosotros a las confederaciones, al gobierno y al ministerio? Se lo planteamos al Estado de Chile, que esa tierra quede como tierra estatal y que se otorgue en comodato por 14 años a familias campesinas para desarrollar la agroecología. Y ahí están los temores, pues. El gobierno y este Ministerio de Agricultura desconoció los acuerdos que habíamos llegado y empieza a buscar y se la entrega a fe de fruta, en comodato también por no sé cuántos años. Y nos deja de lado a las familias campesinas, nos deja de lado a las organizaciones. ¿A qué apelamos nosotros hoy día? Fuimos a la Contraloría, efectivamente. De la Contraloría todavía no tenemos respuesta. Mandamos una carta a la Embajada China, conociendo también a ese pueblo chino que no invade naciones. Cuando nosotros hicimos la carta a la Embajada, yo le planteé a los compañeros y compañeras, enviemos conociendo la cultura de ellos. Y la Embajada dijo, nosotros no vamos a invertir, porque había un convenio entre Fedefruta y el gobierno y el Estado de China. Entonces, ahí uno empieza a ver, pues, y se da cuenta de que necesitamos cosas superiores, que necesitamos a qué apelar, que necesitamos de qué tomarnos cuando estamos en situaciones complejas como esta.
O el Claro, tema del pero, agua también. O sea, claro, no, lo mismo, lo mismo. Pero fíjate que de acuerdo a lo que tú estás diciendo, para poder aprobar aquello en la nueva constitución, diálogo, porque va a haber una oposición tremenda a esas posiciones. ¿Tú te sientes capaz de dialogar? sí, mire, yo creo que nosotros hoy día como humanidad, no es solo el pueblo de Chile, despertaron nuevas sensibilidades. Uno lo ve en el asesinato de un ciudadano negro en Estados Unidos. ¿Cómo es la reacción de ese pueblo? Hace años atrás era un esclavo más, ¿no? Y si estaban viendo a un esclavo latigado, bueno, yo creo que no había un despertar, no había un dolor. La humanidad hoy día tiene esta sensibilidad y creo que esas sensibilidades tienen que permitirnos llegar a consensos en favor de la humanidad. El cambio climático es una realidad. Yo creo que esa admiración por Greta Thunberg, esta niña, y que llama la atención en todas partes del mundo. Cuando iba a venir a Chile había un deseo de conocerla, de escucharla, de saber. Y estas cumbres internacionales es que ya dan cuenta de que nosotros tenemos que generar cambios. Porque tenemos un sistema, un modelo agotado en el mundo entero, que no ha respondido a las necesidades sociales de la humanidad ni a las necesidades ambientales de la humanidad. Si nosotros analizamos el fin de nuestro mar, aquí hay ONG, Oceana, por ejemplo, dice, para conseguir 1 kilo de salmón, se tiene que eliminar 13 kilos de pescado natural, merluza, que es el pescado del pueblo. Entonces, muchas si tenemos esos antecedentes, tenemos esos datos, y todavía seguimos defendiendo la industria de los salmones. Creo que es una cuestión que no corresponde, eso no tiene sustentabilidad en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, también nosotros tenemos que entrar a buscar consensos en lo sostenible. Claro, claro, Y claro, en los claro. bienes comunes. Claro. Sin duda alguna, sin duda alguna. El diálogo, el diálogo, el diálogo, siempre el diálogo por delante. Una constitución nueva, una constitución diferente, un Chile distinto, Natalia. Es un Chile distinto. Podemos considerarlo así si ponemos un marco jurídico que sea realmente representativo de la generalidad del país. Sí, bueno, yo creo que sí es posible. No creo en utopías y que después que salga esta nueva constitución vamos a vivir en un paraíso, no creo eso, pero sí creo que esto es muy importante, que esto, cambiar la constitución es un proceso democrático y que vamos a poder reevaluar todo lo que hemos construido hasta el momento. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos son universales, ¿cierto? Es lo que se repite y se dice, pero en realidad tienen una pretensión de universalidad y tienen un sesgo también. Fueron hechos los derechos humanos por el hombre blanco propietario, por lo tanto ese sesgo está en los derechos humanos. Y hay ciertos grupos, ciertas personas que no porque el derecho lo quiera, sino por sus condiciones materiales que no pueden ejercer sus derechos, que son los niños, que en el caso que trabajo yo, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Y yo creo que ellos están en una situación desmejorada en cuanto al ejercicio de sus derechos y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar para tutelar de manera reforzada los derechos de estos grupos en la nueva constitución. Claro que como nuestra constitución actual tiene un catálogo de derechos, pero pueden ejercerlo los niños, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. La constitución actual dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y eso es una frase, porque desde el nacimiento somos iguales en dignidad y derechos. Y hoy día tenemos una sociedad muy adultocéntrica en donde los niños no pueden ejercer los derechos como los adultos. No, no hay una igualdad en dignidad tampoco. De hecho, hay temáticas que son problemas graves de nuestra sociedad como el maltrato hacia los niños.
es un problema transversal, niños de todas clases sociales, cuando se hace un informe y se levanta cualquier levantamiento de información, todos señalan que son víctimas de maltrato físico, psicológico. Entonces ahí nos damos cuenta de la sociedad que tenemos, en donde hay ciertos grupos o poblaciones que son invisibilizados. Yo creo que esta es una oportunidad única para establecer estos nuevos titulares de derechos y tutelar de manera reforzada sus derechos, como manera de equilibrar esta relación. Y es lo que hace el derecho internacional. Hay una Declaración Universal de Derechos, pero también hay convenciones especiales. Convención sobre los derechos del niño, de la Interamericana del Adulto Mayor, personas... ¿Por qué? Porque se requiere tutelar de manera reforzada los derechos de estas personas. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esta instancia también para avanzar en ese sentido. Tenemos por delante un gran desafío, sin duda. Todos, no solo los que sean elegidos para la Convención Constituyente, nos van a representar. Pero antes ellos tienen que recoger el sentido que tiene todo este movimiento social que estamos viviendo en nuestro país, que es un movimiento muy auspicioso, además, será dramática la situación, todo lo que te queda, pero si la miramos con optimismo, podemos ver que por delante tenemos una gran tarea para construir un Chile nuevo. Y eso sí que es una situación diferente, distinta y realmente ilusionante por sobre todas las cosas. Así que mira, yo estoy bastante tranquilo con respecto a esta situación, porque cada vez que hago este programa, yo veo que vienen gente que está postulando a ser constituyente y que tiene una capacidad y una calidad y tienen ideas y además han estudiado y han comprendido los deseos y anhelos de un pueblo. Y en ese sentido, mira, yo estoy realmente tranquilo, te lo reitero, muy tranquilo. Gente joven como ustedes, por ejemplo, que son gente joven, muy preparada y que están dispuestas a entregar sus conocimientos, sus aportes a una nueva constitución. Yo les quiero proponer ahora un pequeño juego. El pequeño juego lo hago todos los programas porque siempre deja muy satisfecho a todo el mundo. El pequeño juego consiste en que yo les otorgo a ustedes 2 minutos, para que digan exactamente lo que quieran decir, que piensen que no lo hemos dicho, no lo hemos tocado durante el programa y que es necesario decirlo. Como por ejemplo, que conozcan su pensamiento. Porque la gente que está viendo en este momento este programa quiere conocerlo bien a fondo, ustedes también. Así que, ¿qué les parece? Hacemos 2 minutos. Mira, vamos a hacer... Yo voy a ir a la antigua. Vamos a dejar a las damas para el final, tranquilamente, para que digan sus 2 minutos. Y vamos a comenzar con José Osvaldo. Los 2 minutos para ti, para que digas lo que quieras decir, dentro de las buenas costumbres también, por supuesto. Así que tienes 2 minutos para que digas lo que creas que no se ha dicho y que merecía estar en este programa. Tus 2 minutos comienzan ya. Sí. Yo voy a tomar lo que plantea Natalia sobre los derechos de los niños. Hoy día hay un alto porcentaje de los niños en Chile que está con problemas de sobrepeso y muchos de esos niños con obesidad. Entonces, ahí ya vemos de inmediato que el Estado de Chile no garantiza el derecho a la salud de los niños. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, no, este Estado viola derechos permanentemente. Los viola no de forma directa en algunos casos, pero sí hay un descuido. Y eso tiene que ver con lo que planteaba con la concentración de la propiedad. Los cerdos y los pollos en Chile los producen nuevamente 2 familias, los Aristides y los Vial, principalmente AgroSuper. Entonces nosotros tenemos que plantearnos el derecho a la alimentación saludable. Tiene que quedar en nuestra Constitución. Y tenemos que construir un nuevo sistema productivo en función de la calidad de vida y de la salud de nuestro pueblo. Eso ya lo hicimos en algún momento. El presidente Allende, cuando dice que medio litro de leche para los niños de Chile, que los niños tienen derecho a ser felices, es porque había un proceso de reforma agraria que iba a tener la capacidad para producir ese medio litro de leche y garantizárselo a los niños de Chile. Y en ese tiempo los niños tenían
menores de 15 años, un 50% de desnutrición. Y el presidente Allende dijo aquí, el responsable es el latifundio. Hoy día necesitamos un presidente que diga, la mala alimentación, que tiene un 74,2% de nuestro pueblo con sobrepeso, hay responsables. Y aquí los responsables es la agroindustria. Por ahí. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, José Osvaldo. Voy a restablecer el cronómetro. Y cuando te haga así, Natalia, es porque ya estás terminando. Tienes 10 segundos nada más. ¿Vale? Tus 2 minutos comienzan ya. Bueno, yo creo que hay hartas deudas, lógicamente. Tenemos que mirar de manera esperanzadora, yo creo, esta instancia para tratar de trabajar juntos para construir un mejor país. Yo creo que muchas personas, de hecho la tercera edad en algún momento, les di las gracias a las personas que han contribuido con su experiencia, con su trabajo, al país que tenemos el día de hoy. Pero hoy día tenemos que preocuparnos de estos grupos que están fuera de todo del ejercicio de sus derechos, como los niños, como planteaba antes, principalmente porque hoy día tenemos una situación escandalosa con la niñez. Plantea solo el tema de salud, pero es mucho más. Realmente ahí yo siento mucha impotencia y ya casi que desesperanza con lo que está pasando con la niñez. En el año 2016 supimos que bajo la tutela del Estado habían muerto más de 1.100 niños y como sociedad no nos hemos hecho cargo de eso. El Estado falla, pero la sociedad también falla y no todo es responsabilidad del Estado. También todos podemos contribuir, somos parte. Ayer yo estaba en una entrevista con un obispo que es capellán en la cárcel hace 18 años y él tiene un hogar, un refugio para las personas cuando salen de la cárcel, porque en nuestro país tampoco hay rehabilitación social. Y él, para que la gente sale a las 12 de la noche, se queda con las personas, les da un techo, abrigo, alimentación y los ayuda a insertarse laboralmente. Porque si los delincuentes no pueden reinsertarse laboralmente, vuelven a delinquir y por eso tenemos tantas tasas de reincidencia. Pero no hay políticas públicas que apunten a la inserción y a la rehabilitación. Entonces, él como sociedad se está haciendo cargo de un problema que debería hacerse cargo el Estado. Lo que significa que si el Estado falla, nosotros también podemos contribuir, nosotros también podemos ser parte de las soluciones a los problemas que tenemos como país. Así que, bueno, invitarlos a seguirme por redes sociales porque estoy tratando de educar también en la medida de lo posible, acercar a la gente a la Constitución, qué son derechos sociales, qué son derechos civiles, ¿qué es un Estado solidario, subsidiario? Para que con información podamos realmente tomar decisiones de manera responsable y consciente. Te has pasado bastante, pero te he dejado justamente porque te estaba diciendo lo que iba a decir yo ahora, que el objetivo de este programa justamente es entregar la información de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, primero. Segundo, educar a la gente sobre estos temas, porque son tremendamente importantes, porque en juego está nuestro futuro. Así que yo les quiero agradecer muchísimo a Natalia Reyes Lobos y José Osvaldo Zúñiga Pino. Muchísimas gracias por la participación en este programa. Y hasta aquí llegamos, señoras y señores televidentes. Hasta aquí llegamos con la 24ª edición del programa Contrapunto de Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, programa que se emite todos los domingos entre las 11 y las 13 horas. Este programa está dirigido por Carlos Ibaceta, que es el director responsable de Televisión Regional, Scarlett Hidalgo, que es la productora de Finanzas y Administración, Nelson Miranda, que es el productor técnico, Maite Toro, que es la productora de panelistas, Miguel Ángel San Martín, el presentador y conductor de este programa. Les agradece muchísimo la sintonía y les invita al próximo domingo, también a las 11, en Contrapunto, TVR Ñuble. Gracias, hasta entonces.